Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el doctor Guillermo, residente de primer año de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital Regional del Iste. Les voy a hablar sobre el calcio y el cloro. Vamos a iniciar con el calcio. El calcio va a tener un papel fundamental en múltiples funciones fisiológicas y vitales. Dentro de ellas vamos a encontrar la excitabilidad neuromuscular, la estabilización de membrana celular, la contractibilidad muscular, la coagulación y la respuesta inmune. Principalmente se va a encontrar 98% en el hueso y el otro 2% en el plasma. Las cifras normales vamos a tener que oscila de 8.5 a 10.5 miligramos sobre decilitro y equivalencias de calcio 1 milimol o 2000 equivalentes o 40 miligramos. La distribución en el plasma vamos a encontrar que 40% va a estar unido a proteínas plasmáticas, principalmente albúmina. El otro 10% va a estar formado por complejos con aniones, fosfatos, citrato y bicarbonato. Y el 50% va a estar circulando de forma libre, iónica, y va a ser el que se encuentra biológicamente activo. El calcio iónico va a variar dependiendo del calcio total. Si en la concentración de proteínas plasmáticas los niveles de albúmina van a estar bajos, ocasionan un descenso del calcio total, pero no afectan el calcio iónico, y aquí no va a haber repercusión clínica. En las concentraciones con aniones, la elevación de la fosfatemia va a reducir el calcio iónico. Y en los cambios del pH, si hay una alcalosis, va a aumentar la unión del calcio a la albúmina y va a disminuir el calcio iónico. Y en la acidosis va a disminuir la unión de calcio a la albúmina y va a aumentar el calcio iónico. Estas variaciones del calcio con el pH se puede calcular conforme al calcio total por 1 menos 0.53 por el pH, que es 7.4 menos el pH real. Bueno, va a haber múltiples factores reguladores del calcio. Dentro de ellos vamos a tener la paratormona, la cual va a incrementar la reabsorción del calcio por el túbulo renal y el sistema gastrointestinal, aumentando la reabsorción ósea. Esto va a producir un aumento de calcio y un descenso del fosfato, lo cual también puede estar regulada por la calcemia. El segundo va a ser la vitamina D o calcitriol. Esto va a facilitar la absorción intestinal de calcio y del fósforo, aumentando una reabsorción tubular de calcio. Se puede activar la hidroxilación hepática, lo que es el calcidiol, y la renal, calcitriol, y esto también puede ser estimulada por la paratormona y por descensos de calcio y fósforo. Y en tercer lugar vamos a tener la calcitonina, lo cual va a inhibir la reabsorción ósea y va a disminuir el calcio. También esto va a estar regulado por la calcemia. La hipocalcemia. Ella va a ser menor a 8 miligramos sobre decilitro o por una fracción de calcio iónico debajo de 4.7 miligramos sobre decilitro. La hipocalcemia va a impedir que la troponina inhiba la interacción con actina-miosina, dando como resultado una excitabilidad muscular aumentada. La etiología de la hipocalcemia. La causa más frecuente va a ser la hipoalbuminemia. Va a haber mecanismos los cuales lo va a dividir en PTH descendida y PTH elevada. Con la paratormona descendida puede ser por cirugía de tiroides, paratiroides, de cabeza y cuello, la causa más frecuente. Puede ser también autoinmune por hipomagnesemia severa, menor a 1 miligramo sobre decilitro, o radiación, infiltraciones neoplásicas, granulomatosas o enfermedades por depósito. Y con la PTH elevada vamos a tener deficiencia de vitamina D o resistencia por falta en la dieta, mala absorción, poca exposición al sol, insuficiencia hepática o renal e hipofosfatemia. Y dentro del depósito extravascular de calcio va a haber hiperfosfatemia por insuficiencia renal o aumento de aporte de fosfatos, una destrucción tisular por rhabdomiólisis o lisis tumoral y una metástasis osteoblásica, ya sea en mama o en próstata, pancreatitis o insuficiencia renal crónica. También puede ser por patologías graves como sepsis, quemaduras graves, defecto de lactato como quelante de calcio y defectos de la secreción y eficacia de la paratormona. Por la politransfusión de sangre, el citrato va a ser el anticoagulante en el cual vamos a encontrar en los paquetes, lo cual es un quelante de calcio, y esto va a bajar el calcio iónico.
Vamos también a encontrar alteraciones por el metabolismo de magnesio, lo cual causa hipermagnesemia grave e hipomagnesemia. Y por fármacos, aminoglucósidos, cimetidina, teofilina, heparina, quimioterápicos y bifosfonatos. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la clínica de la hipocalcemia? El síntoma principal va a ser la tetania, va a ser lo más característico por hiperexcitabilidad neuromuscular. Se va a dividir en leve y en grave. La leve, pues vamos a tener un hormigueo peribucal, parestesias de manos y pies, calambres, y en la grave, pues vamos a tener espasmos corpopedal, laringoespasmo, convulsiones, y esta se va a presentar cuando haya un calcio menor de 7 o 7.5 miligramos sobre decilitro o menor de 4.3 miligramos de decilitro en calcio iónico. Signos típicos de tetania. Vamos a encontrar dos. El signo de Chopstead, el cual va a ser una contracción en la musculatura facial ipsilateral al hacer una percusión sobre el nervio facial delante del pabellón auricular. Y el signo de Trousseau, este va a ser un espasmo carpopedal al comprimir el manguito con presión por encima de la presión sistólica durante 3 minutos. Estos van a ser los signos característicos de tetania. Ahora, vamos a tener múltiples alteraciones. Dentro de ellas tenemos las neuropsiquiátricas, va a haber convulsiones, inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, confusión, alucinaciones, psicosis. También vamos a tener cardiovasculares, en las cuales vamos a encontrar hipotensión, disfunción miocárdica, prolongación de QT. Aquí en la prolongación del QT vamos a tener principalmente la torsada de Points. En la torsada de Points pues la vamos a manejar con sulfato de magnesio. Van a ser 2 gramos por vía intravenosa de 1 a 2 minutos. Y si el tratamiento pues no es eficaz, se puede administrar un segundo bolo de los 5 a 10 minutos posterior a la primera dosis o en una infusión de 3 a 20 miligramos por minuto en ausencia de insuficiencia renal. También vamos a tener que se va a presentar arritmia y paro cardíaco. Conforme al papiledema, pues vamos a tener una hipocalcemia grave, la cual va a cursar con hipertensión intracraneal. Ahora, el diagnóstico pues principalmente va a ser por clínico, por laboratorio. Sin embargo, pues también podemos pedir otros marcadores complementarios como la glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, una gasometría ya sea venosa o arterial si hay disnea y pues por coagulación si hay sospecha de patologías graves, radiografía de tórax o electrocardiograma. Bueno, el calcio por lo general se llega a calcular por dos fórmulas, el calcio corregido por albúmina y por proteínas. Por albúmina vamos a tener el calcio total menos 0.8 por 4 menos albúmina y el calcio corregido por proteínas va a ser el calcio total entre 0.6 más proteínas totales entre 18.5. Sin embargo, hoy en día no es tan útil sacar el calcio corregido por albúmina en pacientes con hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque nos da una alteración del mismo. Entonces vamos a tratar mal a los pacientes y como consecuencia pues va a descender mayor la albúmina. Hoy en día se calcula de una manera biológica, en la cual pues únicamente es con el calcio total y ya no con el corregido por la albúmina. El tratamiento de la hipocalcemia va a depender de la severidad de los síntomas y de la causa. El objetivo va a ser un calcio sérico total corregido mayor de 8 miligramos sobre decilitro. Si va a haber una acidosis metabólica, se va a corregir el calcio y después el pH. Si hay alteraciones del magnesio, igual se va a corregir primero el magnesio. Cuando se sospecha de una hipomagnesemia ante hipocalcemia no corregida tras 24 horas de tratamiento y si hay una hiperfosfatemia, hay que corregir primero el fosfato. No se recomienda administrar calcio con bicarbonato fosfatos porque forman sales de calcio insolubles. Ahora, en la hipocalcemia leve o crónica, que es de 7.5 a 8 miligramos sobre decilitro, se va a manejar con carbonato de calcio vía oral, dosis de 1 gramo cada 8 horas, y si no hay mejoría clínica se va a pasar a calcio IV. En una hipocalcemia sintomática aguda grave o con QT prolongado, la calcemia menor de 7.5 miligramos es una emergencia médica y se debe de tratar de forma inmediata.
El objetivo pues va a ser mejorar la clínica en corregir la hipocalcemia. Aquí el calcio va a ser intravenoso. Se va a administrar gluconato de calcio al 10%, una ámpula de 10 miligramos con 90 miligramos de calcio, y cloruro de calcio al 10%, ámpula de 10 mililitros con 270 miligramos de calcio. Se va a administrar por vía central, dado que esto va a ocasionar una irritabilidad vascular. También el gluconato de calcio con una dosis inicial de 2 ámpulas en 100 miligramos de solución glucosada al 5% para pasar en 20 minutos. El efecto durará de 2 a 3 horas aproximadamente, con una dosis de mantenimiento de 6 ámpulas en 500 mililitros de solución glucosada al 5% a 100 mililitros por hora, con una velocidad inicial de 50 mililitros hora, y generalmente van a requerir de 0.5 a 1.5 miligramos kilogramo hora. Aquí se va a recomendar monitorizar al paciente y la analítica de 4 a 6 horas. Vamos a tener un tratamiento coadyuvante. En hipoparatiroidismo va a ser calcitriol vía oral 0.5 microgramos cada 12 horas, o déficit de vitamina D con colecalciferol vía oral 400 unidades cada 12 horas, y prevención de la hipercalciuria con las tiazidas. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo cual hemos mencionado anteriormente. Cuando hay una hipocalcemia, se medirá la albúmina baja, la PTH elevada, descendida por fármacos y otros. Ahora, en la hipercalcemia, lo cual es mayor de 10.5 miligramos sobre decilitro, pues los laboratorios van a medir el calcio sérico total, el cual se modifica si las proteínas plasmáticas están alteradas, lo cual es recomendable solicitar un calcio corregido, o en su defecto, si disminuye el calcio en 0.8 miligramos por cada gramo elevado de proteína plasmática, pero es a lo que volvemos anteriormente. Hoy en día no se corrige calcio mediante las fórmulas en pacientes con hipoalbuminemia porque se trata mal y desciende más la albúmina. Ahora, la causa principal de la hipercalcemia va a ser hiperparatiroidismo y neoplasias malignas, la mayoría. En neoplasias vamos a tener metástasis óseas, neoplasias malignas como mieloma, pulmón, mama, próstata, riñón, linfoma. Liberación de sustancias como el PTH-like y la producción ectópica de la vitamina D. Hormonales, pues vamos a tener el hiperparatiroidismo primario y secundario, el síndrome MEN, el hiperparatiroidismo o el hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal o el feocromocitoma. Insuficiencia renal crónica, enfermedades granulomatosas como tuberculosis, sarcoidosis, farmacológicas, intoxicaciones por vitamina D, A, teofilinas y ácido acetil, y el tratamiento con tiazidas o litio, o el síndrome de leche alcalinos y estrógenos. Y otras causas vamos a tener la inmovilización prolongada, la raptomiólisis, la hipercalcemia, hipocalcúrica familiar y la acromegalia. Ahora, conforme a la clínica, vamos a tener que va a ser independientemente de la etiología. La clasificación de hipercalcemia va a ser leve, mayor de 10.5. Aquí pueden ser asintomáticos o síntomas inespecíficos. En la moderada vamos a tener que es de 12 a 14 miligramos sobre decilitro, la cual vamos a tener crónica, en la cual no hay síntomas específicos, y en la aguda pues puede presentar síntomas graves. Y en la grave va a ser mayor de 14 miligramos sobre decilitro, en la cual hay riesgo de parada cardíaca y coma. Ahora, también pueden ser síntomas generales e inespecíficos: polidipsia, anorexia, astenia, debilidad muscular, falta de concentración y confusión mental. Conforme al sistema cardiovascular, vamos a tener hipertensión arterial, bradicardia, bloqueos de rama, bloqueos AB, aplanamiento de la onda T, acortamiento del QT, arritmias graves y aumento de la toxicidad por digoxina. Conforme a lo digestivo, vamos a presentar náuseas, vómitos y estreñimiento. Conforme a las renales, va a haber poliuria por alteración en la reabsorción del agua y electrolitos, insuficiencia renal aguda por vasoconstricción e hipovolemia secundaria a la poliuria, e insuficiencia renal crónica con destrucción de las células tubulares, fibrosis y nefrocalcinosis. Y por último, con las neuropsiquiátricas, vamos a tener ansiedad, depresión, falta de la atención, letargia, confusión, estupor, coma.
Esto va a ser más frecuente en los ancianos y va a haber elevaciones bruscas de estos síntomas. Ahora, con el diagnóstico nuevamente va a ser por el laboratorio. Dentro de ellos, pues se recomienda realizar pruebas complementarias: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, radiografía de tórax, electrocardiograma, gasometría, paratormona y calciuria de 24 horas. Ahora, vamos a tener hiperparatiroidismo primario. Esto se va a asociar en mujeres de la tercera a la quinta década de vida con presencia de pocos síntomas. Va a haber hipofosfatemia, aumento de la paratormona, hipercalciuria, cálculos renales, acidosis metabólica, hiperclorémica. Ahora, con la hipercalcemia de origen neoplásico, la paratormona va a estar normal y se va a asociar a un síndrome constitucional, hipercalciuria, y van a ser frecuentes las crisis de hipercalcemia grave. El tratamiento de la hipercalcemia va a ser principalmente la hidratación adecuada, aumentar la eliminación renal del calcio e inhibir la reabsorción ósea. En la hipercalcemia leve, que es mayor a 10.5, no se requiere un tratamiento inmediato, únicamente con hidratación adecuada se puede tratar la enfermedad de base. Evitar los desencadenantes como las tiazidas, los litos, la aspirina, la deshidratación, la inmovilización prolongada y la alta ingesta de calcio. En la moderada, la cual va a ser crónica o asintomática, principalmente hidratación. Vamos a iniciar con 200 a 300 mililitros por hora las primeras horas hasta conseguir una diuresis de 100 a 150 mililitros por hora, y después, en función a los resultados, pues vamos a manejarlo conforme haya mejoría. Podemos administrar diuréticos como la furosemida solo en caso de insuficiencia renal o cardíaca, y los bifosfonatos, calcitonina o glucocorticoides. Dentro de la hipercalcemia grave, pues hay que monitorizar la frecuencia y los ritmos cardíacos, la presión arterial, la diuresis, y aquí va a ser con hidratación y diuresis. Los medicamentos que habíamos mencionado, los bifosfonatos, esto va a disminuir la reabsorción ósea, tiene un efecto máximo de 48 a 96 horas y se va a prolongar de 2 a 4 semanas. Son los de elección en la hipercalcemia secundarias a neoplasias. Vamos a tener principalmente dos medicamentos: el solendronato, va a ser por IV, el cual va a ser el más potente, 4 miligramos en 100 mililitros de solución salina para pasar en 15 minutos, o el pamidronato, igual va a ser IV, de 60-90 miligramos en 500 de solución salina, este se va a pasar en 4 horas. Ahora, conforme a la calcitonina va a inhibir la reabsorción ósea y va a aumentar la excreción renal de calcio. Su inicio de acción es de 4 a 6 horas y tiene una duración de 48 horas. La principal indicación de este va a ser la hipercalcemia secundaria a un hiperparatiroidismo y se administra junto a la solución salina y los bifosfonatos. Va a ser un manejo conjunto. Se recomienda realizar en estos casos un test subcutáneo con hipersensibilidad previo con 0.1 mililitros de una solución de 10 unidades sobre mililitro. Esta dosis subcutánea o intramuscular va a ser de 4 a 8 unidades por kilogramo y se va a repetir la calcemia a las 6 horas. Si es efectivo, se va a pautar cada 6 a 12 horas. Ahora, conforme a los glucocorticoides, se va a inhibir la reabsorción ósea y la absorción intestinal de calcio. La principal indicación para esta va a ser secundaria a un uso excesivo de vitamina D, mieloma, linfoma, sarcoidosis o tuberculosis. Vamos a tener una dosis inicial con hidrocortisona IV de 100 a 300 miligramos cada 8 o 12 horas, o metilprednisolona de 40 a 80 miligramos igual cada 6 a 8 horas. Con una dosis de mantenimiento con prednisona vía oral de 20 a 40 miligramos día. Se puede realizar hemodiálisis, claro, cuando haya estabilidad hemodinámica, y esta igual va a estar indicada en pacientes con insuficiencia renal severa o insuficiencia cardíaca congestiva o una hipercalcemia de 18 a 20 miligramos o con clínica neurológica. Ahora vamos a pasar al cloro. Bueno, conforme al cloro, vamos a tener que va a ser el anión más abundante en el líquido extracelular. Este va a tener la capacidad de entrar y salir a las células junto con el sodio y el potasio, o combinado a otros cationes como el calcio.
Su carga va a ser negativa y esto le va a permitir asociarse al sodio, así que va a ser el corresponsable de mantener la osmolaridad sérica y el balance hídrico. Tiene utilidad fisiológica también en mantener el ambiente ácido gástrico mediante la secreción en forma de ácido clorhídrico. La colaboración con el transporte de dióxido de carbono en los hematíes y la formación del líquido cefalorraquídeo. Los niveles de cloro séricos normales van a oscilar entre los 96 a los 106 miliequivalentes sobre litro, mientras que en el interior celular va a ser de 4 miliequivalentes sobre litro. Ahora, conforme los requerimientos diarios de cloro para un adulto van a ser de 750 miligramos. Su aporte va a provenir de diferentes alimentos salados, frutas, vegetales, carnes procesadas y vegetales enlatados. El cloro va a ser absorbido casi en su totalidad a nivel intestinal. Esto va a aparecer con una escasa cantidad en las heces y se va a eliminar por el sudor y en el estómago como ácido clorhídrico. Los niveles del cloro van a estar regulados por procesos que afectan al sodio, asociándose a los cambios de uno a modificarse del otro. Así la aldosterona puede aumentar la cloremia, toda vez que en los túbulos renales se induce la reabsorción activa de sodio y pasiva de cloro que acompañan al sodio. El balance ácido-base va a influir en los niveles de sodio de forma que el cloro va a ser reabsorbido y excretado en proporción inversa al bicarbonato. Es decir, si hay hipocloremia, los riñones van a retener bicarbonato para mantener el pH sérico y producen consecuentemente alcalosis metabólica. En sentido contrario, una hipercloremia conducirá a una acidosis metabólica merced a la eliminación renal del bicarbonato. En la hipocloremia menor a 96 miliequivalentes sobre litro, la causa más frecuente va a ser la pérdida de cloro a través del sudor, el tracto gastrointestinal o a nivel renal. Si bien puede ser causado por una ingesta deficiente de cloro, como en los casos de administración de soluciones intravenosas carentes de cloro, como el suero glucosado, o en pacientes con dieta oral absoluta, y en personas con dietas bajas en. Las pérdidas digestivas de cloro van a ocurrir en los casos de vómitos, diarreas, cirugías gástricas, aspiración continua de contenido gástrico, ileostomías y fístulas. Y las pérdidas renales van a ser en los casos de un tratamiento con diurético, principalmente tiacídicos, y nefropatías pierde sal. Estas situaciones de alcalosis metabólica, déficit de sodio y potasio, así como alteraciones hidroelectrolíticas en los casos de cetoacidosis diabética e insuficiencia suprarrenal. Dentro de la clínica de hipocloremia vamos a tener irritabilidad, agitación, hiperreflexia, tetania, hipertonicidad, calambres, mareos, arritmias, bradipnea, coma y parada respiratoria. En la analítica vamos a encontrar junto a la hipocloremia, hiponatremia y alcalosis metabólica con un pH mayor a 7,45 y un bicarbonato mayor a 26 miliequivalentes sobre litro. El tratamiento se va a basar en el tratamiento de la causa de la misma, así como el reemplazamiento de cloro tanto oral o intravenoso, mediante una solución salina, o solo en los casos rebeldes al tratamiento con suero fisiológico se va a tratar con cloruro amónico. Y en una hipercloremia mayor a 106 miliequivalentes sobre litro se va a asociar a una hipernatremia y acidosis metabólica, dado que las concentraciones de cloro y bicarbonato van a estar relacionadas de manera proporcional. Las causas de la hipercloremia va a ser un aumento en la ingesta o absorción intestinal de cloro, acidosis y o la retención de cloro por los riñones. El aumento de esta ingesta dietética de cloro va a favorecer la pérdida de agua, lo que va a elevar la hipercloremia aún más. Y la reabsorción de cloro se suele producir en pacientes con derivaciones ureterointestinales, lo cual va a favorecer la pérdida de bicarbonato en las heces y la absorción de cloro. Las situaciones en las que se produce acidosis metabólica con anion gap normal va a conllevar a una hipercloremia, es decir, una acidosis tubular renal, insuficiencia renal, intoxicación por salicilatos y un hiperaldosteronismo, así como una hipernatremia.
Ahora, va a haber fármacos los cuales van a ocasionar hipercloremia, como la ingesta directa de cloruro de amonio, las resinas de intercambio iónico, así como los fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica, lo que van a impedir la eliminación del mismo cloro. Los síntomas de la hipercloremia vamos a tener que van a ser básicamente los de acidosis metabólica, como la taquipnea, letargo, astenia, la respiración de Kussmaul, las arritmias, el coma, y en ocasiones se van a asociar a edema, a hipertensión y otros síntomas de hipovolemia. Y en la analítica vamos a encontrar, aparte de un cloro mayor a 106, una hipernatremia mayor a 145 y una acidosis metabólica con un pH menor a 7,35 y un bicarbonato menor a 22, con un anion gap normal, el cual va a ser de 8 a 14 miliequivalentes sobre litro. El tratamiento de la hipercloremia va a incluir la corrección de la causa, así como aquellas medidas encaminadas a poder restablecer el balance ácido-base y electrolítico. Principalmente se va a restringir la ingesta de cloro y de sodio, se va a administrar agua por vía oral y se puede corregir la acidosis metabólica mediante la administración de soluciones como es el Ringer lactato, lo cual conducirá a la transformación hepática en bicarbonato. Y en los casos de una hipercloremia severa, la administración de bicarbonato sódico IV aumentará la concentración de bicarbonato sérico, facilitando así la excreción renal de cloro. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero haberles podido ayudar un poco sobre el tema de calcio y de cloro.